Corría el año de 1965. En una ranchería cercana a Ixtlahuaca, en el Estado de México. Tal ranchería estaba tan alejada y oculta que su nombre se perdió en el tiempo. Apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable. Un camino de terracería que prácticamente desaparecía en la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a entrar por aquellos parajes en cuanto anochecía. Era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia milpas abandonadas y terrenos sin vida. Pues sucedió que Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí, recién se casaron. Lo que pasó fue que les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas. Luego, poder hacerse de sus cosas y comenzar así una nueva vida. Rosario, una mujer joven de apenas 17 años, era callada. Y tal vez eso era lo que le había enamorado a Benjamín. Esa recatada mirada llena de melancolía hacía que latiera el corazón del también joven muchacho. Pasó el tiempo y no tardaron en quedar embarazados. Rosario comenzó a tener una alegría inusual. Cantaba mientras hacía sus tortillas sentada frente a su gran comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciaría el hambre del cansado Benjamín. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz. Pero no todo era así. Al caer las 6 de la tarde, los grillos comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera, porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaba que eran de algún animal y eso la atemorizaba. Benjamín así lo hizo. Solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de necesitarlo. Pasó el tiempo y, por fin, llegó el día del nacimiento. Llamaron a la partera para que asistiera a Rosario y así fue. Por fin nació el pequeño Vicente. Pero al contrario de lo que esperaban, el bebé no lloró. Simplemente abrió de inmediato sus grandes ojos parecidos a los de la madre y no emitió ningún sonido. Aún así, fue la alegría de ambos y el orgullo de él por ser varón. Pronto las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente, todas admiradas de que fuera tan calladito. Rutila, la vecina más vieja, advirtió a Rosario que mientras no lo bautizara, pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente o un par de chiles pasillas en cruz, ya que corría el riesgo de que las brujas, atraídas por su inocencia, vinieran a chuparle el alma y entonces el niño podría enfermar o morir. Todas le contaron su experiencia de que al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Eran las brujas buscando almas, hambrientas y enfurecidas al no encontrar nada que las alimentara. Pero Rosario no comentó nada sobre aquello. Su silencio habitual se hizo presente. Rutila pensó para sí: advertida estás. Una mañana, Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos. Vicente, el pequeño Vicente, ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín enloqueció, abrió la puerta que atrancaban por dentro de la casa. No se explicaban cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas y sin signos de haber sido abiertas. Benjamín buscó y buscó, preguntó con las vecinas y ninguna le supo dar razón. Rosario estaba inconsolable, su mirada perdida, sus ganas de vivir se habían ido. Así pasaron las semanas y no había rastro del pequeño Vicente. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición de Vicente.
Pasaron muchos meses y la herida comenzaba a sanar. Una mañana de verano, Rosario le dio la noticia a Benjamín. Iban a tener a otro bebé. Una mezcla de sabor agridulce los invadió. Habían perdido a uno. Sí, pero ahora tenían la esperanza de otro. En esta ocasión, Benjamín tomó precauciones. Pocas veces la dejaba sola. Mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Cualquier esfuerzo valía la pena. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña Esperanza. Así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. Una tarde, Tomasa, la hermana, le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo. Tenía cosas que hacer y esa noche no la pasaría con ellos. Benjamín lo entendió y la acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera. Dejó encerrada a Rosario para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia. Benjamín regresó a su casa, atareado por la caída de la noche y apenas alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, se hubiera perdido. Tocó la puerta para que Rosario le abriera, pero no encontró respuesta. Comenzó a impacientarse y entonces tocó más fuerte. Pero nadie respondió. Corrió a buscar ayuda a la casa más cercana ubicada a medio kilómetro de la suya. Regresó con Felipe y su hijo Santiago. Ambos lograron derribar la puerta que se encontraba atrancada por dentro. Pero no había nadie. La casa apenas estaba iluminada por una vela. No había rastros de Rosario. Los hombres inmediatamente organizaron un grupo de gente que se unió a la búsqueda, todos gritando: ¡Rosario! ¡Rosario! Y ninguna respuesta. Solo faltaba buscar en el panteón del poblado más cercano. Pero Benjamín se decía a sí mismo: es imposible que Rosario pudiera caminar tanto con el peso del estómago de casi 9 meses. Casi se da por vencido. Pero un extraño presentimiento lo invadió. Le dijo a Felipe que lo acompañara. Felipe, algo temeroso, lo animó a que siguieran la búsqueda en la mañana siguiente, al menos con la luz del día. Pero Benjamín se resistió. La luz de la luna parece ser su cómplice, ya que al despejarse y asomarse radiante, al menos lo dejó ver un poco dentro de la oscuridad de aquella noche. Benjamín decidió ir solo. No iba a esperar a que alguien le quisiera acompañar. Se encaminó hacia el panteón y comenzó a escuchar sonidos. Sonidos húmedos. Sonidos de gruñidos mezclados con goteos. Se acercó curioso hasta la parte de donde provenían aquellos sonidos. La luz de la luna era clara, radiante, y bajo de ella se asomaba la figura de una mujer sentada, desnuda, con las piernas abiertas. Era Rosario. El espectáculo no podía ser más aterrador. ¡Rosario!, le gritó Benjamín. ¿Qué has hecho, mujer? No podía con su asombro y con su horror. Rosario había parido y con hambre descomunal devoraba poco a poco a su hija Esperanza. Benjamín, sin poder más con aquella escena, sufrió un desmayo. Convulsionó y nadie estaba ahí para ayudarlo. Rosario, con la vista fija hacia el cuerpo de Benjamín, dice: más comida. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Más Comida.